Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida al taller. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a Concepción del Carmen Cuella de la República de Paraguay, a Elvira desde Valencia, España, Lola Ramírez que nos ve desde Córdoba, España, Dolores Gómez desde Sevilla, España. ¿Y tú desde dónde nos acompañas? Déjame un mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. A todas y a todos, gracias por vuestro cariño y ahora vamos con el proyecto de hoy. Bueno, pues ella es Nara, la primera morenita del taller. Es una preciosidad, la verdad, me ha gustado muchísimo hacerla. Tiene una ropa muy colorida, toda de quita y pon. Fijaos qué vestidito más mono lleva por debajo de la sobrefalda, los pololillos o pantalones que son una monada. Ha querido llevar zapatitos, pero ya la veréis cómo se mantiene de pie descalza, con los pies humanos, como el resto de sus compis y sus amigas y sus hermanillas, o llamarla como queramos. Últimamente todas mis muñequitas se mantienen de pie, descalzas y con los pies humanos. Un logro, y ella es otra campeona. Tiene también un turbante a modo de morenitas y bueno, pues es una forma diferente también de colocarle este pequeño detalle. Por lo demás, ya veis, no puede ser más bonita. Es una monada, me tiene loca enamorada. Toda esta ropita la vamos a ir haciendo en diferentes tutoriales. Toda la ropita, ya os digo, es de quita y pon. En un principio decidí hacerle un vestido completo con la sobrefalda cosida, pero después pensé que era más divertido si le hacíamos este vestidito que es tan bonito. Fijaos, es que es una monada, parece una princesa. Y por otro lado le hacíamos esta sobrefalda que es una pasada, me encanta, y con ella podemos ponerla y quitarla a nuestro antojo, igual que le podemos poner hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás, donde nos apetezca. Podemos darle mucho juego a las muñecas, que de eso se trata, de que las nenas puedan jugar con ellas y de que vosotras, si además las vendéis, podáis ofrecer a vuestras clientas cosas distintas a las que otras personas pueden ofrecer. Y bueno, pues fijaos, me gusta mucho su carita, es muy finita, es todo muy delicado, pero a la vez muy sencilla, porque lo que quiero es que todas hagamos este tipo de muñecas, que nos animemos a pintar caritas, nada de complicaciones, nada de líos, nada de qué miedo, no, cositas sencillas. Así vamos a ir haciéndolos todo una detrás de otra. Mirad, también le puse un pantaloncillo diferente al que hacemos hasta ahora, con unos lazos rojos, que para eso es morenita y tiene un color precioso bronceado. Y bueno, pues nada más, le puse unas gomitas del pelo a modo de pulserilla, y este pelito ya lo hemos hecho, lo hicimos con mi enamorada. Es un pelo que a mí personalmente me gusta mucho, porque no es el típico rizo de lana, que también lo podéis hacer, rizar la lana y hacerle unos bucles que quedan súper bonitos, pero en esta ocasión lo hicimos abriendo los cabos de la lana, abriendo y separando las hebras. Y bueno, pues este es el resultado. A mí la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo. El vestidito se quita con unos snap, unos broches de bebé que le puse en la parte de atrás, pero que ella es muy vergonzosa y me ha pedido que por favor enseñe todo, pero que no le quite el vestido, que le da muchísima vergüenza. De hecho, fijaos, le está subiendo el color solo de pensarlo. Por lo tanto, vamos a dejarla que descanse. Es muy tímida, es muy pequeñita, es muy sensible y es súper dulce. Y bueno, pues vamos a ir viéndola en diferentes tutoriales. Os enseñaré a hacer toda esta ropita de quita y pon. Espero que os guste, espero que os animéis. Nara será nuestro próximo reto en el taller de Amparo. Los patrones, como siempre, serán gratuitos. Y nada más, vamos a disfrutar muñequeando. Gracias por vuestro apoyo y cariño, por vuestras suscripciones, deditos arriba, comentarios que me encanta leer y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.